Muy bien, hola chicos, buenas tardes. Este video lo hago con el fin de poder explicarles el método de mallas. Para ser más específicos, resolver el ejercicio de la clase pasada, ¿sí? Em, el que me tenían que entregar. Al mismo tiempo voy a aprovechar para hablarles de Multisim, para que lo instalen, lo comiencen a utilizar porque para el parcial que viene va a ser importante que me entreguen ya sus trabajos, me envíen simulaciones, etcétera, ¿no? Y para conocer un poco este entorno. Entonces, aquí, bueno, tengo abierto lo que es el circuito que les dejé en la clase. Fue este. Bueno, aquí la fuente era de 10 kHz, ¿sí? Estaba compuesto por una bobina, dos capacitores y tres resistencias. Y les pedí que encontraran el voltaje en la resistencia R3, en este caso, la última, la de 100 ohms. ¿Sí? Entonces les comenté que lo obtuvieran por el método de mallas y el método de Thevenin. Y así comprobaran que los resultados tenían que ser los mismos, ¿no? Muy bien. Para empezar, los que no están familiarizados, tenemos que descargar el programa de Multisim. Entonces tenemos que ir a nuestro ordenador. Vamos a poner nada más Multisim, ya aparece aquí, de National Instruments. ¿Sí? Aquí ustedes lo que pueden hacer es crear una cuenta, ¿sí? Se pueden registrar y posteriormente descargar el producto. Pueden descargarlo de tal forma que sea una versión de prueba, ¿sí? Es lo que yo les recomendaría, ¿sí? Ya posteriormente les daría detalles para seguir trabajando con él. Pero bueno, lo recomendable es que lo descarguen de aquí, de la página de la página oficial, ¿sí? Bueno, una vez que lo descargan y van a tener sus días de prueba, le dan a aceptar a todo, las condiciones, y se va a abrir este en este link. Ustedes le pueden poner, no sé, en buscar, escriben Multisim y les va a aparecer este icono, ¿sí? NI Multisim 14.1. Bueno, cuando ustedes lo abren, les va a salir pues una pantalla, una ventana de este tipo. Y aquí como tengo abierto el programa, pues me abrió el mismo. Voy a abrir un archivo nuevo para explicar cómo se arma el circuito, ¿sí? Una hoja en blanco, le damos crear. Muy bien. Aquí ya tengo una hoja en blanco. Vamos entonces a poner los elementos. Primero, todas las partes las tenemos en este menú, ¿sí? En esta barra. ¿Sí? Vamos a encontrar lo que son desde las fuentes, los elementos pasivos, diodos, transistores, amplificadores operacionales y compuertas, TTL, CMOS, displays, etc. Y en esta otra barra, en la lateral derecha, vamos a encontrar multímetros, generador de funciones, wattmetros, osciloscopios, etcétera, ¿no? Y otros elementos que quizás manejen mucho después. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a armar nuestro circuito. Vamos aquí, en donde están las fuentes. Y como ven, pues ya nos aparece un menú con diferentes tipos de fuentes. Vean que aquí la simbología se respeta como la vemos en clase, ¿sí? Es importante identificar, por ejemplo, las fuentes de corriente alterna. Vean el símbolo y marca también un positivo y un negativo, ¿sí? Indicando el sentido de la corriente en modo convencional. Entonces vamos a agregarla, le damos OK, vamos a ponerla aquí, ¿sí? Se vuelve a abrir la ventana para que nosotros podamos elegir otros elementos, ¿sí? Podemos ir aquí y elegir los elementos pasivos.
Y vean, aparecen lo que son capacitores, resistencias, inductores. En el circuito tenemos una bobina, entonces damos aquí en inductor y aparece una en este punto de 1 milihenry. Vamos a agregarla, ¿sí? Vamos a elegir agregar un capacitor. Este está bien, 1 microfaradio. Lo agregamos ahí y ahora una resistencia, ¿ok? Si ya no necesitamos más componentes, le podemos dar simplemente cerrar. Ahora, ya que tenemos estos elementos, podemos acomodarlos de tal forma que quede como el circuito. Por ejemplo, si este capacitor requerimos otro, podemos seleccionarlo, dar control C y control V, ¿sí? Y copiarlo. Y si vemos en el circuito anterior, este capacitor está colocado en manera vertical. Entonces le damos clic derecho y vamos a decirlo que lo rote, ya sea en sentido de las manecillas del reloj o contrasentido. Muy bien, entonces vean cómo se coloca y nos faltan 3 resistencias más, ¿no? R1, R2 y R3. Vamos a agregarlas y basta con que copiemos esta. Podemos colocar esta aquí y esta aquí, ¿sí? Está en horizontal, la queremos dar vertical, clic derecho y rotar 90 grados. Bien, podemos colocar esto así, ¿sí? Ahora podemos empezar a unir los elementos. Aquí le damos clic a un extremo del elemento y cerramos aquí. Ay, se me está, estoy aplicando zoom. Vamos a seguir. Podemos ponerlo hasta acá, luego conectamos este nodo y este de aquí, ¿sí? Vean, quiero ver si es el mismo circuito. Sí quedó el de la clase. Muy bien. Si vemos este circuito, pues va a tener 2 mallas. Ahora lo importante es poner los valores que les di en el salón. Aquí esta fuente dice que es de 100 volts a 10 kilohertz o 10.000 Hz. Entonces esta fuente le damos doble clic al elemento y podemos cambiar sus propiedades, ¿sí? Entonces aquí podemos escribir. Recuerden que como en el pizarrón estaba 100 ángulo de 0 grados, estamos hablando de un fasor. Y cuando hablamos de un fasor, hablamos que los valores están en RMS o valores eficaces, como ustedes lo quieran llamar. Entonces aquí le vamos a poner 100 y en frecuencia le vamos a poner los 10.000. 100.000, 10.000. Y la fase, vean, aquí en esta parte dice que está en 0 grados. Entonces así la dejamos y ya se modificaron los valores. Ahora la bobina, en el ejemplo lo tenemos de 10 milihenries y los capacitores de 1000 microfaradios. Entonces le damos doble clic y le modificamos aquí 10 milihenries y estos capacitores de 1000 microfaradios. ¿Cuál aquí? Microfaradios. Recuerden que el sufijo micro hace referencia de por 10 a la menos 6 y mili por 10 a la menos 3, kilo por 10 a la 3. Muy bien. Estas resistencias estaban de 100 ohms. Entonces vamos a cambiarlas. Muy bien. Ya quedó. Ahora podemos colocar un multímetro, ¿sí? Que lo podemos seleccionar de esta parte.
colocamos y lo podemos conectar. ¿Sí? Vamos a colocar, si yo les estoy pidiendo el voltaje sobre esta resistencia, pues lo colocamos el multímetro ahí, no hay necesidad de poner el nodo negativo, bueno, la terminal negativa del multímetro hasta el lado de la fuente, ¿sí? Solo quiero saber el voltaje en esta resistencia. Ahora le doy doble clic al multímetro y me va a aparecer que quiero medir, entonces le quiero medir voltaje y aquí especifico que es de corriente alterna, ¿sí? Y es todo. Bueno, antes de eso voy a agregar dos medidores de corriente, ¿sí? Si vemos en la parte superior hay unos medidores o pruebas de punta digital. Puedo poner esta que dice corriente aquí, que es de la malla 1, y esta otra aquí, que vendría siendo de malla 2. Muy bien. Ya que está armado nuestro circuito, pues podemos podemos iniciarlo. Es este botón que dice Run o apretando la tecla F5. Entonces damos clic y esperamos a que termine la simulación. ¿Por qué tarda en estos valores? Porque está haciendo una serie de procesamientos complejos. Recuerden que aquí estamos trabajando con corriente alterna, ¿sí? Entonces, si vemos, de hecho en la corriente 1 ya se estableció que la frecuencia es de 10 kHz. Hay que ver que esto esté de acuerdo. Los elementos pasivos no modifican la frecuencia de la fuente de alimentación, siempre es la misma, ¿sí? Entonces tenemos que esperar a que aquí este otro medidor se establezca a los 10 kHz, ¿sí? Porque si no, mientras no podemos confiar en las lecturas que nos está dando. Vean, aquí ya llegó a 10 kHz y como ven, también el voltaje, la corriente que indica aquí es de 8.51, bueno, 40, todavía está variando. Pero acá es de 159 miliamperes. Vean, y esto es importante, en este espacio de la corriente nos da mucha información. La corriente que tenemos hasta la parte de arriba es la corriente instantánea. Recuerden que esto es una onda senoidal y entonces los valores van a estar cambiando de fase, ¿sí? Conforme al tiempo. Aquí tenemos IPP, que significa corriente pico a pico, ¿sí? Y también se queda fija, que es de 448 mA. Luego aquí abajo tenemos corriente RMS, ¿sí? Y es de 159 mA. Eso es lo que ese es el resultado al que vamos a llegar nosotros, ¿sí? Es el resultado que nos dan los multímetros en este caso. Ahora, si realizaron su tarea, pues encontraron que los valores pico a pico tienen una relación con los valores RMS. Por ejemplo, si aquí menciona que son 159 mA, 159 por 10 a la menos 3, y eso lo multiplicamos por raíz de 2, nos va a dar el voltaje pico, ¿sí? Pero vean, voltaje pico, ¿por qué no es el voltaje completo? Porque solo es el voltaje de la onda positiva, ¿sí? La primera onda, no nos está dando el voltaje de cresta a cresta. Entonces, el voltaje, la corriente pico a pico es multiplicando esto por 2, ¿sí? Entonces, el voltaje pico a pico dice que son 0.449 y es lo que aproximadamente nos da la simulación, ¿ok? Bueno, vamos a ver si
Ya se compuso. Vean, aquí ya se detuvo, frecuencia 10 kHz, la corriente instantánea se sigue moviendo. La corriente RMS, esto es lo importante, es de 8.39 microamperes. Entonces esa es la corriente 2 de la malla, ¿sí? Tenemos que llegar a estos dos valores para poder determinar cuál es el voltaje sobre nuestra resistencia, en este caso R3, ¿sí? Obviamente, si aquí la corriente es de 8.39 microamperes y eso lo multiplicamos por 100 ohms, porque es la ley de Ohm, el voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces el voltaje que medimos en la resistencia es este, 837 microvolts, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a resolverlo primero por el método de mallas. ¿Sí? Vamos a comprobar que podemos llegar a estos valores. En mi caso me voy a apoyar de una calculadora. Se llama calculadora de Microsoft. Está en la página de Microsoft. Es una calculadora científica gratuita. Es muy práctica. A mí me agrada. Me ha servido mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Recuerden que para comenzar a resolver por el método de mallas, necesitamos considerar que las impedancias propias y las impedancias mutuas. Entonces aquí podemos declararlas como Z11, dos puntos igual. Lo que yo vaya a escribir se va a guardar en esta variable, ¿sí? A la cual yo conozco como impedancia 11. Entonces, si vamos al circuito, le voy a dar stop por un momento, voy a quitar esto y vamos a la primer malla, ¿sí? La primer malla es esta de aquí, ¿sí? Entonces los elementos propios de la malla son la bobina y el capacitor, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a agregar este elemento. Okay. Pero me surgió una duda. Ok. Ya me di cuenta en el ejercicio que les puse en clase. Me faltó agregar aquí una resistencia más. ¿Sí? Entonces, permítanme. Como olvidé una resistencia, voy a jalar esta parte un poco más atrás. Aquí. Voy a quitar esto un momento. Y aquí voy a copiar una de estas resistencias. Ya está. Voy a recorrer el capacitor un poco. Muy bien, ya está. Voy a volver a agregar un amperímetro y vamos a ver corriente. Y bueno, como pueden ver, no sufrió muchos cambios, ¿sí? Sigue siendo prácticamente los mismos valores, 157 mA. Y aquí, bueno, hay que esperar a que se estabilice. Pero al parecer va a ser casi igual, 8.35 microamperes, 33 microamperes más o menos. Son los valores muy parecidos. No hizo mucha diferencia poner esta resistencia. Muy bien, ahora los elementos propios, la impedancia propia va a estar dada por estos tres elementos, ¿sí? Entonces tenemos que primero hay que calcular las reactancias inductivas. Entonces voy a calcularla. Voy a llamarla
la reactancia inductiva L, ¿no? Es igual, recordemos la fórmula, 2pi por la frecuencia. La frecuencia en este caso van a ser 10 kHz, 10 por 10 a la 3, por la bobina, que son 10 milihenries, 10 por 10 a la menos 3 henries, ¿ok? Y nos da 628.31 ohms, ¿sí? Pero es reactancia inductiva. Ahora vamos a obtener la reactancia capacitiva, que es igual a menos, ponemos 1 entre 2pi por 10 por 10 a la 3 por 1000 por 10 a la menos 6, porque son 1000 microfaradios, y nos da menos 0.0159 ohms. Muy bien, entonces ya podemos establecer ahora sí Z11, dos puntos, igual, y los primeros elementos pues van a ser la bobina, que son 628. Esta calculadora puedo darle aquí la opción para trabajar con números complejos o reales. Voy a trabajar con complejos. Sin embargo, todas las operaciones que haga me lo va a dar en radianes. Esto lo digo por respecto a los ángulos. Pero ustedes pueden hacerlo con sus calculadoras de la forma en grados normales y les va a dar lo mismo. Entonces aquí 628 y 628.31 y lo puedo escribir directamente sin ningún problema. Ahora el otro elemento que tenemos era la resistencia, entonces le ponemos más 100, y el último elemento es el capacitor, que estaba como menos 0.0159 y le damos enter y pues ya se agregó la variable, la impedancia Z11 con este valor, ¿sí? Ahora podemos declarar la Z12, los puntos, igual. Vamos a ver cuáles son nuestras impedancias mutuas, y las impedancias mutuas solo son este capacitor, ¿sí? Es la única que está entre las dos mallas, no hay otro elemento sobre esta rama. Entonces simplemente ponemos la reactancia capacitiva, que era de esta de aquí, menos 0.0159i. Ya se almacenó. Ahora vamos a declarar la Z21, ¿sí? Que es exactamente lo mismo, y la Z22, que es la otra malla. Vamos a ver, encontramos aquí, son todos estos elementos, ¿sí? Entonces es poner dos veces la capacitancia. ¿Dónde dejé la calculadora? Sí. Entonces es poner otro capacitor otra vez, otra reactancia capacitiva, y tres resistencias, 100, 100, 100, ¿no? Puedo poner directamente 300, pero pues para que vean el procedimiento, más 100, más 100, ¿no? Y ya quedó. 300 menos 0.0318i. Muy bien, ya que tenemos esto, les comenté que resolvieran por el método de Cramer, ¿sí? De hecho, no es complicado, podemos verlo incluso en Wikipedia, y viene una resolución sencilla para el sistema de Cramer, ¿sí? Y como es un sistema de 2×2, pues no hay mayor dificultad. Entonces menciona que esto, recuerden que estas líneas significan desde módulo, valor absoluto, en este caso se conoce como determinante, ¿sí? Entonces dice que la corriente 1
la vamos a encontrar como la determinante. En este caso de la matriz original, E y F son las fuentes, ¿sí? Las fuentes en el caso de la matriz 1 de la primera ecuación, el primer elemento es igual al voltaje de la fuente, ¿sí? Que es la de 100 volts. Y en la ecuación 2 pues no hay ninguna fuente, entonces el voltaje es 0. Entonces vamos a escribirlo. La voy a declarar como I mayúscula 1, dos puntos igual, y puedo poner directamente esto, y puedo insertar matriz o escribir primero la palabra determinante y luego insertar matriz. Aquí declaro que es de 2 por 2, ¿sí? Y aquí simplemente puedo escribir bueno, si quiero el primer voltaje, digo la corriente 1, pues aquí en esta columna debo de reemplazar los valores del voltaje, que sería 100 y abajo sería 0. Aquí tendríamos pues la Z 1, 2 y abajo la Z 2, 2, ¿de acuerdo? Y abajo volvemos a poner determinante, podemos sacar de aquí y luego insertar matriz. Y aquí podemos poner Z11, Z12, Z21 y Z22, ¿sí? Entonces vean, aquí ya podemos obtener la corriente de la malla 1, ¿sí? El determinante de arriba pues simplemente sustituyo los valores por las fuentes, de impedancias por las fuentes, y vamos a ver. Entonces, como resultado final nos dio esto, ¿sí? Menos 0.247 reales menos 0.155 y. Ahora, aquí esta calculadora, recuerden que los valores me los den radianes, pero eso solamente me afecta para calcular los ángulos. Aquí en la parte de números complejos viene esto que se llama polares. Ustedes también lo tienen en sus calculadoras, ¿sí? Entonces voy a cambiar de una forma rectangular a polar. Polar, y pongo este valor. Cierro paréntesis. Y finalmente me da esto. 0.157. Aquí la exponencial, se supone que este valor de aquí arriba es el ángulo, ¿sí? Pero en este caso aquí nos está hablando de números complejos, variables complejas. No nos interesa mucho esta parte, porque aparte el ángulo que nos está dando está en radianes, no está en grados. Muy bien. Y aquí lo que nos importa es el módulo que nos dio. Vean, 0.157. Dice que es la corriente 1, ¿sí? La corriente 1 da eso. Vamos a ver. Y vean. Corriente RMS igual a 157 miliamperes. Muy bien. Vamos a calcular la otra corriente. Obviamente ustedes en su cuaderno, en su libreta, van a ir desarrollando más estos pasos, ¿no? Y quizá en dado caso pues van a hacer mayores cálculos, pero los resultados tienen que salir iguales, bueno, muy parecidos, ¿no? Ahora aquí, como quiero la corriente I2, pues modifico esta parte. Aquí le pongo I2 y aquí en vez de 100 pongo Z11 y abajo Z21. Y aquí en vez de las zetas, aquí pongo 0 y arriba pues el voltaje de la fuente, que son 100, ¿sí? Y le damos enter, ¿sí? Y nos dio este valor.
¿sí? 8.22 por 10 a la menos 6 más 1.31 por 10 a la menos 6 y vamos a pasarlo a polar. Le doy doble clic para agregarlo, ya está, y lo voy a cerrar. Le doy enter y ya me obtuvo el valor fasorial, que es 8.33 por 10 a la menos 6, 8.33 microamperes. Vamos a ver aquí, y aquí está, 8.29 microamperes, ¿sí? El resultado nos varió por unas décimas de microamper, no hay ningún problema, el resultado es correcto. Malo que les estuviera dando el doble de corriente, ¿no? 15 microamperes o valores ya en milis o muy diferentes. Pero ya está resuelto este problema. Ahora, pues simplemente para encontrar el voltaje de esta resistencia, pues lo multiplicamos la corriente, que es la corriente 2, por 100. ¿Sí? Y pues ya sabemos que nos daría 833 microvolts, perdón. Muy bien. Ahora estos ángulos, les había comentado que este ángulo que sale aquí es del tipo, está en radianes, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo podemos convertir. Simplemente bastaría con que vuelva a poner la operación y lo ponga en radianes, pero pues para indagar, recordar un poco las matemáticas, vamos a recordar equivalencia, radianes a grados. Es extraño hacer esto, ¿no? Bueno, aquí ya viene directamente, aquí está la fórmula, ¿sí? Dice que un radián por 180 entre pi nos da 57 grados. Entonces, si esta es la fórmula, pues basta con escribirlo aquí. Este valor no lo puedo seleccionar, pero es 0.1579 radianes, ¿sí? Por 180 entre pi. Pi lo dejé acá abajo, ¿sí? Y ya nos dio, son 9.04 grados, ¿sí? Para la corriente I2, ¿sí? Vamos a resolverlo para la corriente I1. Que estaba aquí, ¿sí? Aquí nos había dado un negativo, entonces es menos 1.4129 por 180 entre pi, y nos dio menos 80.95 grados, ¿sí? Entonces esos serían los valores. En otro video les voy a explicar cómo vamos a identificar el desfase utilizando el osciloscopio, ¿sí? Hay otros elementos con los que los podemos hacer, pero ahorita para iniciar les voy a enseñar cómo hacerlo con el osciloscopio. Aquí lo que me importaba era que calcularan pues el voltaje sobre esta resistencia, ¿sí? Pero pues ya teníamos que era 828 o 833
microvolts, ¿sí? Y bueno, esto sería todo. Ahora, bueno, tendríamos que hacerlo por el método de Thevenin. Lo haré en un momento y subo el video.